Vivimos en un mundo de sombras. Si prendemos la tele, miramos las redes sociales, nos vamos a dar cuenta de todos los titulares de crisis que acaparan las noticias hoy en día. Desde noviembre que viene una serie de crisis tras crisis sobre nuestro país, bueno, algunos dirían desde antes, y no solo nuestro país, sino las guerras. Rumores de guerra no, ¿verdad? Porque ya son guerras abiertamente, inestabilidad económica, polarización política, la fragilidad de nuestro planeta. Si a eso le agregamos toda la incertidumbre que nos ocasiona en nosotros, incertidumbre económica en el futuro de nuestros hijos, le sumamos las crisis que enfrentamos de manera personal, la enfermedad, problemas en la familia, de repente nos damos cuenta de que estamos sumidos en una oscuridad, en una niebla provocada por fuerzas que escapan de la comprensión humana, que son tan sencillas como la fluctuación económica, como gobiernos corruptos, como desinformación y mentiras en las noticias, o por el pecado abierto y pronunciado del ser humano. Esa es la oscuridad que el profeta Isaías describe en el capítulo anterior, Isaías 8:22, cuando dice que es angustia, oscuridad, penumbra y aflicción. Y cuando estamos en oscuridad, la gente suele recurrir a lugares donde puede encontrar luz. A veces un tenue destello nos da esperanza de que a lo mejor ahí está la respuesta que necesitamos. Y muchas veces nos damos cuenta que esa luz, pues es una luz débil que se apaga o una luz que nos engaña. Buscamos nuestra salvación en muchos lugares, en el próximo ciclo electoral, en el líder correcto que venga, en el avance tecnológico que venga, en el avance de la salud, en la próxima quincena, en la terapia, en los libros de autoayuda. Buscamos por todos lados lo que nos ayude a disipar nuestras tinieblas, pero la penumbra persiste y sigue. Así es como Isaías describe la situación inicial en este pasaje que acabamos de leer, un pasaje por demás conocido, Isaías 9, versículos 1 al 7, es un pasaje que leemos casi siempre en temporada navideña, sobre todo aquella parte donde dice que un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su trono, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Inmediatamente, ¿verdad? Relacionamos eso con Jesús, con el Nuevo Testamento. Pero creo que a veces hemos asociado este pasaje con las lucecitas del árbol, con los regalos, con el ponche y todo ello que es muy lindo, que de repente diluimos cuál es el mensaje que los primeros oyentes de Isaías habrían escuchado cuando él pronunció estas palabras hacía muchos siglos atrás. Así que, como suelo decirle a mis alumnos en el seminario, vamos a dejar que el Antiguo Testamento nos hable en sus propias palabras, con su propia voz. Vamos a tratar de leer este texto no como una profecía que habla de Jesús, no anticipando la venida de Jesús, sino vamos a hacer un esfuerzo para leer qué hubiera significado para sus primeros escuchas que no sabían nada de Jesús, nada de Navidad, nada de eso, no sabían nada de lo que ahora conocemos, excepto lo único que sabían es que estaban al borde del colapso. Recordando la historia de Israel que hemos venido escuchando desde hace ya un par de meses, después de que Israel creciera bajo el liderazgo de David y de Salomón, mencionaba el domingo pasado, los reyes empezaron a acumular grande influencia y poder, casándose con hijas de otros reyes, de otros reinos, que traían a sus propios dioses, produciendo así una idolatría rampante a lo largo de todo el territorio israelita. Además de eso, hubo una importante división política. Se separaron 10 tribus que se fueron al norte y se llamaron el reino de Israel, y 2 tribus que quedaron al sur, la tribu de Judá y de Benjamín, y la tribu de Judá se estableció como la capital del reino, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Y mencioné también la semana pasada que el reino norte había sido atacado por los asirios,
un terrible imperio, algunos dirían que el primero de los grandes imperios de su tiempo, poderoso, que abarcó toda la región de Palestina, empezando desde luego por Israel. Y vivían, dice Isaías, bajo el yugo de su carga, bajo la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Esa era la situación que estaba viviendo, que estaba enfrentando el pueblo de Judá, esperando cómo los asirios venían desde el norte sobre ellos para atacarlos. Es un contexto de oscuridad, es una crisis realmente política, económica, social, y en ese contexto Dios les da una promesa, una de las promesas más radicales, más luminosas de toda la Escritura. No es un pensamiento positivo, no es échale ganas, no es un escape espiritual de la realidad que estaban viviendo, sino que Dios promete la derrota de la realidad que los estaba oprimiendo. Y lo hace prometiendo un nuevo rey, un nuevo gobierno, una nueva forma de gobernar. Así lo dice el texto en Isaías 9:6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado, el gobierno, la autoridad está sobre su hombro. Y este rey, este príncipe que está naciendo, ostenta 4 títulos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, estos títulos creo yo que no solamente nos indican algo de la identidad de ese príncipe, sino que creo que se refieren más bien al perfil del verdadero rey que Dios quiere. ¿Cuáles son las características que el gobernante debe tener? ¿Qué debe actuar? ¿Cómo debe actuar el rey, el gobernante, el líder que quiera asumir esa posición sobre una nación? Y si leemos y prestamos atención, esto es un contraste muy marcado frente a cómo era el rey de Asiria y cómo eran los demás reyes de Israel. La primera característica, el primer título, el primer requisito para este rey es un consejero maravilloso o un consejero admirable. En la sociedad de aquel tiempo era común que los reyes tuvieran una serie de consejeros que los acompañaban en su corte real. Era un estratega sabio que guiaba al rey en asuntos de guerra y asuntos de Estado, y asuntos de economía. Y el rey Acaz tenía a sus consejeros, desde luego, como lo tenía todos los demás reyes. Acaz era este rey de Israel, rey de Jerusalén, que había traído a sus profetas de Baal por medio de su esposa, y él había confiado precisamente en ese consejo, en lo que los reyes solían hacer, aliarse con los demás imperios, con los demás reinos, para obtener más fuerzas, para obtener más recursos, en el pragmatismo, en lo que ayude a mantener el poder en sus manos. Y este consejo, a menudo, y lo hemos visto una y otra vez, sacrifica la justicia y el bienestar del pueblo a largo plazo. Justicia y el bienestar del pueblo a largo plazo. Por eso el rey que Dios quiere, el perfil de rey que Dios quiere, es el de un consejero admirable o un consejero maravilloso. La palabra para maravilloso o maravilla en hebreo es la misma palabra que se usa para referirse a las maravillas que Dios hizo, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando se levantó en contra de un rey, el faraón, para castigarlo, para hacer de él un ejemplo para las naciones y liberar así a su pueblo. Es un consejo maravilloso porque no proviene de la sabiduría humana, sino que proviene de la sabiduría de Dios. Así que el rey que Dios quiere, el gobernante que Dios quiere para su pueblo, es un rey que basa su consejo y su sabiduría en Dios, en la realidad como Dios la ve. Los seres humanos, los gobiernos humanos, intentan usar la oscuridad para ganar ellos poder, influencia. El consejero maravilloso
disipa la oscuridad y trae la luz. Y cuando nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que enfrentar decisiones, también podemos recurrir a ese consejero maravilloso, no buscando necesariamente lo que es más conveniente, lo que es más fácil, lo que es más rápido, sino siempre buscando primeramente el consejo de Dios. Cuando el mundo nos diga que este es el camino correcto, Dios nos mostrará la verdadera senda que debemos llevar. La segunda característica del rey que Dios quiere para su pueblo, el segundo título, es la palabra Dios fuerte. Y este es un título sumamente importante. Habla de un Dios fuerte, un Dios héroe, un Dios guerrero. Nos parece extraño a nosotros, ¿verdad?, que se le dé ese título a un ser humano. En la antigüedad era normal atribuirle esta clase de títulos a los seres humanos, no creyendo que fueran ellos dioses, sino que Dios era el guerrero fuerte que peleaba y que defendía al rey. Pensando otra vez en el contexto de Isaías, el rey de Asiria, ese gobernante poderoso, ese emperador, era efectivamente un guerrero fuerte. No solo eso, sino que además los reyes de la antigüedad se hacían llamar a ellos mismos dioses. El rey de Asiria creía que su poder era absoluto y a veces así lo parecía. Su fuerza se medía en carros de guerra, en máquinas de asedio, en capacidad para deportar poblaciones enteras y moverlas fuera de sus fronteras. El Dios fuerte, el rey asirio, tenía poder militar, poder económico, poder de coacción. Y muchas veces los gobiernos humanos quizás no tienen un gran ejército militar, quizás no tienen un gran poder, pero sí recurren a la violencia, a la fuerza, a la injusticia para hacerse fuertes y poderosos. Sin embargo, el Dios fuerte que Isaías habla en esta profecía vence de una manera diferente a la de los otros reyes. Los reyes vencen con su poder, con su fortaleza, aniquilando y destruyendo todo, pero este rey, este Dios fuerte, vence quebrando el yugo, la vara del hombro y el cetro del opresor, convirtiendo las armas de guerra en pasto de fuego. El poder, la fuerza de este rey héroe, de este rey guerrero, no consiste en continuar la guerra, en continuar la violencia, sino en cesarla por completo, en terminar los conflictos, en romper la opresión, en traer libertad. No se basa en su poder de destruir, sino en el poder de dar vida. No en el poder de encarcelar, sino en el poder de liberar. No en el poder de acabar con sus enemigos, sino aprender a amarlos. La tercera característica, el tercer requisito que Dios quiere de su rey para su pueblo es el nombre Padre Eterno. Padre Eterno. Y este también es un título que el rey de Asiria usaba para sí mismo. Los reyes se llamaban padres de sus naciones. Pero este era un título de posesión. La nación le pertenecía al rey de Asiria. Ellos eran súbditos del rey, le debían tributo, le deben lealtad incondicional. Ese padre, entre comillas, es un padre tiránico que exige todo, que solo da lo necesario para mantener la fidelidad de sus gobernados. Y muchas veces también los gobiernos humanos se convierten en una especie de padre torcido para las naciones. Lo vemos muchas veces en estados o en gobiernos paternalistas que creen que dando todo al pueblo se van a estar calmados, como la mamá que le da un dulce a un niño para que la deje en paz, que le proveen todo sin llamarlos a una responsabilidad mayor, que creen que se puede resolver las cosas de una manera paternalista. O bien puede ser un padre déspota, un gobierno déspota que espera el respeto de la sociedad, pero que no está dispuesto a ser recíproco con eso.
Pero el Rey que Dios quiere, el Padre eterno, es un Padre íntimo. Es un Padre que ama, que tiene compasión, que provee, que tiene protección. Y es eterno, implicando que su fidelidad y su amor es eterno. No es un Rey que gobierna con burocracia, con reglamentos, con procedimientos, sino que gobierna en amor. No en el poder, sino en el amor. No conquistando, sino cuidando y protegiendo. Es un Padre que nos recibe cuando somos huérfanos, que nos consuela, que nos sostiene, que nos cuida y que nos guarda. El cuarto título es Príncipe de Paz. Y es el título que viene al final porque depende precisamente de que los demás títulos o los demás requisitos se hayan cumplido. Un rey que tiene consejo divino, es un rey que utiliza su poder no para continuar la violencia, sino para terminar la violencia. Es un rey que es amoroso y cuidadoso genuinamente con su pueblo y por lo tanto produce paz. Desde luego, y lo hemos mencionado muchas veces, la paz de la cual se habla en la Biblia no es aquella paz que se logra una vez que se han destruido a los adversarios, a los enemigos, donde ya nadie tiene el valor ni las fuerzas para hacer frente a un rey injusto, sino que prefieren aceptarlo, ¿verdad? Someterse por temor a ser destruidos. Es la misma paz que respiramos cuando entramos a un cementerio. Los gobiernos humanos luchan por esa paz, quieren terminar los conflictos lo más rápido posible, por los medios posibles, para lograr una especie de paz social, muchas veces a través de legislaciones injustas, de vigilancia, pero es una paz frágil que muchas veces está a un paso de volver a convertirse en conflicto. Pero la palabra hebrea para paz, la palabra shalom, nos habla de una paz mucho más amplia que la ausencia de guerra o de conflictos. Es una paz que se refiere a la integridad, a la armonía, a la prosperidad, a la justicia y al bienestar completo y de todos. Así es la paz que el reino de Dios promueve. Y dice el profeta que esa paz durará todo lo que dure su reino, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites para disponer y confirmar su reino en juicio y en justicia. Vean cómo esta no es una paz blandita, una paz tranquila, sino que es una paz establecida en el juicio y en la justicia, en el cumplimiento de los mandatos de Dios y en el cumplimiento de la justicia y la equidad para todos. Ahí es donde se fundamenta la paz, no en esa paz donde pretendemos que las cosas están bien, donde pretendemos que no pasa nada, sino en la paz que se basa en la justicia y en la equidad. Así es, entonces, el requisito o los requisitos que Dios tiene para quien quiera gobernar a su pueblo, para quien quiera gobernar a las naciones, para quien quiera ser siervo de Dios, sirviendo, liderando a los países, a las sociedades, a los grupos humanos, diríamos incluso también a la iglesia. Es un requisito, una serie de requisitos bastante elevados, bastante importantes. Ahora les mencionaba que esto lo dice el profeta Isaías como una promesa para el pueblo de Judá que estaba a punto de enfrentar a los asirios que venían a conquistarlos. Y déjenme decirles que esa promesa se cumplió, tuvo un cumplimiento. Y el cumplimiento fue precisamente el niño, el hijo que estaba recién naciendo, que era el príncipe Ezequías, el hijo de Acaz. Ezequías nació justamente cuando la crisis asiria venía sobre ellos. Y al principio, cuando Ezequías subió al trono, decidió pagar tributo al rey de Asiria. Incluso a veces tomaba del tributo de las ofrendas del templo de Dios para entregarlo al rey de Asiria. Pero fue
conmovido, fue confrontado por Dios, y entonces Ezequías se levantó en contra del rey de Asiria. Se asumió él como un consejero admirable, como un Dios fuerte, como un Padre eterno, príncipe de paz, y se levantó contra los asirios. Y leemos en Segunda de Reyes que en una ocasión, ¿verdad?, venían todos los asirios frente a ellos, y el Señor envió a su ángel y los destruyó por completo. Acabó al ejército asirio. Y entonces, cuando el emperador asirio regresó a su capital, a la capital de Nínive, sus hijos lo asesinaron. Es decir, el Señor usó al gobierno de Ezequías para destruir a los asirios. Ezequías restituyó la adoración a Jehová. Terminó con la adoración a los demás reyes que su propio padre, a los demás dioses que su propio padre Acaz había instaurado. Él terminó la adoración a los dioses falsos, restauró la adoración a Jehová. En uno de sus episodios más conocidos, cayó enfermo y le pidió al Señor que le diera más tiempo de vida, y el Señor se lo concedió. Parecía que Ezequías estaba cumpliendo con estos requisitos, ¿verdad? Check, 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 le damos el trabajo cuando pueden pensar y le renovamos el contrato. Pero hubo un grave problema. Eventualmente, Ezequías también fracasó. Su gobierno fue derrotado, eventualmente fue llevado a Babilonia cautivo, e incluso uno de sus hijos, Manasés, se convirtió en uno de los peores reyes de Judá. Una de las frases de Ezequías dice: no habrá paz y verdad, al menos en mis días. Él mismo tuvo que reconocer que no se cumplió ese requisito. Porque, hermanos, la respuesta para la crisis que vivimos como país, como sociedad, como familias, no está en el ser humano, no está en quien se ponga al frente, no está en los expertos, no está en los líderes políticos o sociales. Y bueno, les dije que no íbamos a hablar de Navidad ni de Jesús, pero yo creo que sí necesitamos hablar de Jesús, ¿verdad? Porque entonces la única respuesta que nosotros podemos tener a la solución humana, al problema político, social, humano que nos aqueja en todos los niveles de gobierno, de la sociedad, incluso de nuestras familias, la única respuesta está en que ese admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, sea Jesús, sea aquel que se encarnó, que vino del Padre, que nació de la casa del rey David, y que su consejo admirable lo encontramos en las palabras del Sermón del Monte, donde nos dice que los pobres, que los desposeídos, que los que necesitamos justicia, seremos bienaventurados. Su consejo admirable es que en lugar de perseguir a nuestros enemigos o pagarles mal con mal, oremos por ellos. Es aquel Dios fuerte que en lugar de destruir a sus enemigos enviando su legión de ángeles cuando estaba siendo acusado ante Pilatos, decide ir a la cruz y en la cruz morir vilmente y sin embargo vencer con poder a la misma muerte. Es ese Padre eterno que nos abraza, que nos reconcilia, que nos recibe, que nos reconcilia con Dios mediante la cruz. Es ese príncipe de paz, cuyo gobierno se extiende por los siglos de los siglos, para que nosotros podamos eventualmente vivir en esa paz que Él promete. Ahora, esto no es una promesa falsa, no es un deseo nada más de que esto se cumpla, no es nada más una esperanza vacía, sino que esto es lo que el Señor se ha comprometido Él mismo a hacer. Y nosotros podríamos mirar afuera y pensar que todavía estamos en la oscuridad. Sin embargo, tenemos que reconocer que Cristo ya ha venido,
que Cristo ya está sentado en su trono, que Cristo está actuando y obrando muchas veces a través de nosotros como iglesia para cumplir ese gobierno que Dios quiere en nosotros. Cuando miramos allá afuera la crisis política, mundial, social, no depositemos nuestra confianza en ello, depositemos nuestra confianza en Dios, porque fíjense cómo termina el profeta Isaías. Él dice, esto será posible por el esfuerzo humano, esto será posible por nuevas leyes, esto será posible por nuevas administraciones. No, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén.